Buenas noches, pasa a vosotros, hermanos. El pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México, transmitiendo, comentando sobre el asunto de la segunda venida del Señor. Comentarios que no he podido terminar el tema porque los hermanos quieren que siga comentando. Hay muchas preguntas que van saliendo, ¿dónde quedan las bodas del Cordero? Todo esto, ¿no? Bueno, traté de contactar al hermano Yáñez, por eso voy a estar solito en la exposición. Un saludo a todos los que se están añadiendo: Omar Guijarro, Claudia Rodríguez Garibay, Ramón Ramírez. Arranco ahora mi comentario de la segunda venida del Señor leyéndote Efesios 4, capítulo 4 de Efesios, verso 10. Hablando de Jesucristo, dice: el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo, o sea, Cristo mismo, dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. ¿Para qué los dio estos ministerios? 1, para perfección de los santos. 2, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Los ministerios son dados para que podamos crecer, y aunque la teología o el conocimiento de la Biblia es importante, los ministerios están enfocados al desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Eso no hay que perderlo de vista. Pero ahora toca un punto, y es el que quiero yo tomar: que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Mire, esta expresión es única en la Biblia, aparece una sola vez la palabra estratagema, y es en Efesios 4:14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, mire la intención, ¿no? Para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Quiero referirme ahora a esta parte que a mí me ha llamado la atención y que tardé varios años en comprender. Cuando yo era un principiante en las Escrituras, obviamente no hacía la diferencia entre las doctrinas armadas por los hombres y en lo que decía la Biblia. Porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es una doctrina armada usando la Biblia. Tardé muchos años para entender que muchos predicadores no te transmiten lo que está diciendo el texto, sino que emplean el texto y le meten sus ideas al texto. Unos lo hacen porque así están acostumbrados. Otros lo hacen con astucia para defender un argumento. Y yo tuve que deshacerme de este tipo de artimañas, de este tipo de estratagemas que al principio no las notaba, pero que con el paso del tiempo dije: no, es que el texto no está diciendo eso. Pero el hermano se mira muy sincero al leer el texto y luego ignorarlo. ¿Por qué hará eso?, decía yo. O al leer el texto y añadirle, como los testigos de Jehová, corchetes, insertándole sus ideas. Vamos a ver cómo la doctrina pretribulacionista añade ideas a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Quiero que las anotes en una hojita
para que veas los añadidos que le hacen al texto. Pero antes, déjame definirte lo que es la palabra estratagema, que aparece una sola vez. Es la palabra 2940 de la concordancia Strong. Cubeía dice que es un artificio o es un fraude. Pablo está diciendo cuidado, porque hay hombres que utilizan artificios fraudulentos para engañar. Hay varias formas de engañar a los oyentes y hay varias formas de autoengañarnos cuando leemos la Biblia. La primera es leer la Biblia con ideas preconcebidas. Cuando un maestro de la Biblia te dice a ti, vamos a estudiar este tema, pero mira, mantén esta idea en tu mente. Israel es una cosa y la iglesia es otra. Con esa idea en la mente vas a estudiar la Biblia. Bueno, ya antepusieron una idea preconcebida que te va a guiar en el estudio. Tú estás comprometido con la Biblia. Entonces, si un maestro te está ofreciendo una premisa, una idea, para que entres con esa idea a la Biblia, ya te está llevando al error, porque en realidad lo que tú te deberías de preguntar es, esta idea de que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, ¿eso lo dijo Pablo? ¿Esa idea es bíblica? Primero hay que juzgar la premisa. Entonces, leer la Biblia con una idea preconcebida es como ponerte los lentes de un hombre. No hagas eso, lee la Biblia libremente. Otra estratagema es añadir a la Biblia lo que no dice. El texto dice una cosa, pero tú le añades al texto como los testigos de Jehová entre corchetes, ¿no? Entonces ya estás haciendo tu propia ensalada, porque en realidad Pablo no lo habló de esa manera, ni Jesucristo. Predicar tu idea o insertarle tu idea al texto también es una forma de engañar a las personas. Otra estratagema es leer el texto, parece que el maestro es muy bíblico, lo lee, pero luego lo ignora, ¿no? Y termina predicándote lo que él quiere. Y otra de las formas es torcer el texto. Se lee, pero tú dices que significa tal cosa. Entonces, vamos al punto, a ver cuántos añadidos o cuántas ideas tiene la doctrina pretribulacionista sobre Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos allá, lo vamos a leer en diferentes versiones de la Biblia y te voy a enumerar las ideas añadidas al texto. Dice así: Primera de Tesalonicenses 4:13. Palabras del apóstol Pablo. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y es aquí donde el pretribulacionista inserta su primera estratagema, porque se lee que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, inmediatamente el pretribulacionista te dice, esta no es la segunda. Ok, ya está cuestionando lo que dice el texto. Entonces tú le contestas, si no es la segunda, ¿cuál venida es? Te va a decir, bueno, unos te van a decir, sí dice que hasta la venida del Señor, pero es la venida invisible. Bueno, yo no leo que diga venida invisible. Ah, pero es que tú eres un ignorante, porque no haces la diferencia entre la venida invisible y la venida visible.
Y tú le dices, bueno, dame un texto donde la Biblia hable de una venida invisible. ¿Lo dijo Cristo? ¿Lo dijo Pablo? ¿Lo está diciendo aquí? No, aquí no lo está diciendo. Aquí está diciendo hasta la venida del Señor. O sea que la idea de invisibilidad se la añaden al texto. Y cuando tú les preguntas si hay otro texto que diga que es invisible la venida, pues no te lo van a dar, porque el concepto de venida invisible en la Biblia no existe. Primer añadido, esta venida no es la venida, es una venida invisible. Entonces ya se inventaron ahí una idea que no está en la Escritura. Otro más astuto te dirá, sí es la venida del Señor, pero esta venida es un proceso largo. La primera fase de esta venida es una venida invisible con 7 años en medio, y después de 7 años de tribulación ya vendrá ahora sí visible. Pero tú lees el texto, aquí no dice que sea el principio de una venida en fases, alargada. Ahí ya te estás enfrentando con un filósofo que te acepta que es la venida, pero te creó un concepto diciéndote que la venida es un proceso larguísimo. Entonces, tú le preguntas, ¿alguna vez Pablo en alguna parte de la Biblia dijo que la venida era un proceso? Esa palabra proceso tú se la metes al texto. A ver, habrá un texto donde diga, señores, la venida del Señor será un proceso largo. Hay que entender que ahí ya estás tratando con un concepto inventado para salvar el punto de que esta venida no es la venida, sí es la venida, pero a la vez no es la venida. Y ahí ya te vas a enfrentar a discutir un concepto armado que no lo vas a encontrar en labios de Pablo, de Pedro, de Juan. Y estás discutiendo un estratagema, un artificio. Ya cuando una persona te dice, sí es la venida, pero es el principio de la venida, total que Jesucristo no termina de llegar, ¿no? Es la venida, pero no ha llegado, hasta después de 7 años va a terminar de llegar. Y así, es muy ridículo y frustrante discutir filosofía de hombres, porque el texto dice, cuidado con las estratagemas de hombres. Es decir, ese es el razonamiento de un teólogo filósofo que te quiere convencer que hay una venida invisible e inventó un concepto. Entonces, este estratagema o este artificio, yo rápidamente los echo a la basura, porque sería perder el tiempo con una persona que está falseando lo que lee. Entonces, la primera contaminación es negar lo que estás leyendo. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. El pretribulacionista te dirá, añádele invisible, porque esta no es la visible. Otro te dirá, sí es la venida del Señor, pero es en fases. Óigame. Bueno, el que quiera comer esa comida, esos arreglos de hombres, bueno, será cosa de él. Pero sepa el tal que no está predicando la Biblia pura, como dice, sino la está predicando con añadidos. Pero leamos la pura. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La segunda estratagema que el pretribulacionista mete aquí es la siguiente. Cuando la Biblia habla con aclamación, con voz de arcángel,
quiero mencionarte una estratagema de los hermanos branhamistas, muy curiosa y a la vez vergonzosa, ¿no? Porque los seguidores de William Marion Branham, que yo no tengo nada en contra del ministerio de William Marion Branham, un hombre de Dios muy usado, pero que al final de sus días terminó diciendo que él era el Elías que había de venir y que él era el séptimo ángel del Apocalipsis. Entonces William Marion Branham fallece en 1964 de un choque. Sus seguidores no lo querían enterrar porque decían que él era el último profeta, pero el gobernador de la ciudad los obligó porque empezó a descomponerse su cuerpo. Total que William Marion Branham muere, lo entierran, y los branhamistas que creyeron que él era el séptimo ángel, esperaban que este arcángel de aquí de 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque ellos lo ven como un arcángel, aunque el texto no dice que es un arcángel, sino dice el mismo Señor con voz de arcángel, es decir, es Jesucristo mismo. La palabra arcángel en la Biblia solamente aparece 2 veces, una aplicada a Miguel, cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, y esta segunda vez que aparece es aquí, con voz de arcángel. Tú investigas la palabra arcángel en la concordancia y dice el ángel principal. La palabra arcángel implica simplemente autoridad, ¿no? Es el mayor, es el que tiene autoridad. Pero ellos, creyendo que William Marion Branham era el último mensajero, hasta el día de hoy dicen que la voz de trompeta era Branham predicando y que era William Marion Branham. Imagínese usted, hermano, para predicar semejantes cosas, las estratagemas, los arreglos al texto, ¿no? Y que William Marion Branham en persona iba a dar la voz para que Jesucristo descendiera del cielo. Oiga, por favor, cuidado con enseñanzas. Él no lo dijo, pero sus seguidores lo idolatraron. Y usted habla ahora con un branhamista y están en un problema, porque como ya se murió el arcángel que según ellos iba a anunciar la segunda venida, qué cosa tan chueca, ¿no? Cuando la Biblia dice que ni los ángeles del cielo conocen el día ni la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre, sino mi Padre solo. O sea, el texto no está diciendo que un arcángel le va a dar la orden al Señor para que descienda del cielo. Entonces aquí tenemos que ellos alargan el verso 16 y hacen 3 fases de la venida del Señor. Es una estratagema, es un arreglo. Porque el mismo Señor, dicen ellos, con aclamación, y ya te hablan de un periodo donde Branham aclamó, ¿no? Y luego con voz de mando y con voz de arcángel. Ahorita los branhamistas están divididos porque unos dicen que Branham tiene que resucitar para darle la orden a Cristo para que descienda del cielo. Imagínese usted que yo estuviera predicando semejante torcedura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Como ya explicamos, está diciendo el mismo Señor. Miren, tesalonicenses, no se preocupen, el mismo Señor va a descender del cielo. El mismo Señor con aclamación, es decir, va a haber aclamar es una voz manifiesta, es como, aclamar es como gritarle a alguien, ¿no? Yo ahorita que estoy hablando no estoy aclamando, pero si alzo la voz, es una aclamación. Entonces, es el mismo Señor que con aclamación. ¿Y dónde se explica esto? Es muy sencillo. Él dijo,
Lo que el Padre me dio no lo perderé, sino la voluntad del Padre es que yo mismo o yo le resucite en el día postrero, San Juan capítulo 6. Entonces, él mismo explicó, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es la voz del Señor la que va a resucitar a los muertos. Y de hecho, la Biblia dice lo que les va a decir. Esa voz está registrada también en Daniel capítulo 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Haz de cuenta, la analogía es, mi hijo Gamaliel está dormido y tiene que entrar a las 6, entonces yo voy y lo despierto, ¡hey!, con una aclamación, y lo despierto, ¿no? Es todo lo que el texto quiere decir. El mismo Señor va a aclamar cuando descienda del cielo para despertar a los muertos. No es un periodo largo de la predicación de un individuo que decía ser el séptimo ángel. Hermanos, por favor. Entonces, pastor, ¿qué significa con voz de mando, con voz de arcángel? Es simple. Está diciendo los va a despertar porque Él es la máxima autoridad. Va a hablar con autoridad, es una orden que le va a dar a los muertos. Les voy a pasar el texto donde un profeta de la antigüedad explicó exactamente qué le va a decir el Señor a los muertos. Y este es un dato bien interesante porque en el día de la resurrección, los que están en los sepulcros oirán su voz, los muertos en Cristo primero, y saldrán a resurrección de vida. Pero miren lo que les va a decir el Señor. Vamos a ver. Vayamos a Isaías. Isaías 26. A ver, vamos para allá. Para explicar esta voz de mando, esta voz de arcángel, esta voz autoritaria. Isaías 26. El profeta dijo así, es que la Biblia explica la Biblia, no tienes que inventar periodos o facetas de ideas que tú tienes o que quieres imponerle al texto. No, la Biblia misma explica lo que... O sea, un profeta te explica lo que el otro dijo. La Biblia tiene que armonizar. Isaías 26, 29 dijo el profeta, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán, dice el profeta. Y luego en signos de exclamación, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. El que los va a despertar es el mismo Señor. Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces es una voz, es una orden de alguien que tiene autoridad. Pero el branhamista le va a decir desde 1900 y pico, esta voz está oyendo, voy a alargar el texto en periodos, en facetas, para acomodar la doctrina de que este arcángel era William Marion Branham. Pero como ya se nos murió, pues ahora tengo que predicar que va a resucitar, porque tiene que ser él el que le dé la orden a Cristo que descienda del cielo. Por favor, es una vergüenza predicar arreglos humanos. Cuando la Biblia habla, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la tercera estratagema que emplean los pretribulacionistas
para decir que esto es en oculto y que no es la segunda venida, es que esta trompeta es una trompeta que no es la séptima. Dice trompeta, pero no te dice la séptima. Ok, pero acá en Primera de Corintios sí te dice que es la final trompeta. Los pretribulacionistas no tienen reparo en juntar Primera de Corintios 15, donde dice que el Señor va a resucitar a los muertos, con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque obviamente está hablando de lo mismo, es el mismo Pablo, pero diciéndoles exactamente lo mismo, la doctrina de la resurrección, a los tesalonicenses y a los corintios. De hecho, primero les escribió a los tesalonicenses y después a los corintios, porque en el orden cronológico, aunque nadie puede estar seguro, pero los eruditos concuerdan en que primero se escribió la carta a los tesalonicenses y después la de las cartas a Corintios. Pero cuando tú vas a la Primera de Tesalonicenses y te dice que esto va a suceder al toque de la final trompeta, te lo leo ahora, y esta es una sana interpretación porque estamos leyendo el comentario del apóstol a dos congregaciones, a la de Corinto y a la de Tesalónica. Y dice así: Primera de Corintios 15:50, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, mire, no dice seremos trasladados en un momento, sino transformados. En un momento. Aquí hay otra estratagema: añadirle al texto que en un momento serás trasladado al cielo. Aquí no está diciendo en un momento serás trasladado al cielo. En un momento serás transformado, es lo que el texto dice. Pero en la idea del pretribulacionista, en la estratagema, ya lee el texto con una idea preconcebida de desaparecer, ¿no? En un momento, porque te fuiste al tercer cielo. No dice eso el texto, pero es un añadido de hombres. Pero leyéndolo sin ideas, dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, no trasladados, transformados. Por eso hay que entender que una cosa es resurrección, otra cosa es transformación de los vivos, porque los que resucitan ya salen sin corrupción, y otra cosa es ser arrebatados. El pretribulacionista te junta todo y te dice que vas a ser trasladado en un momento. Ahí ya te falseó lo que estás leyendo, ¿no? Pero vamos al asunto de la trompeta. Si dice final, pues no te queda otra más que buscar esta final trompeta y la encuentras en el libro del Apocalipsis. Porque no hay 9 trompetas ni 12 trompetas. Solamente hay 7. Vamos a ver si concuerda. Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, que es la última, o es la final. Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir. Mire, concuerda con la cuestión de la venida, ¿no?
porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Verso 18, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, al toque de la final, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El ángel, el séptimo ángel, toca la trompeta, llega el tiempo de la ira del Cordero y el tiempo de los muertos. Concuerda perfectamente. Para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Hay que entender, hermanos, que nunca la Biblia dividió la segunda venida en fases. Esa es filosofía de hombres. Siempre la Biblia te habló de una venida y le llama la segunda venida, o la segunda vez será visto, dice. Y viene a dar el pago a todos. Viene a destruir a los que destruyen la tierra, viene a resucitar a los suyos y viene a ejecutar juicio, ¿no? Tú no te puedes inventar otra trompeta y no puedes negar que es la final. Para que veas cuántas añadiduras y cuántos falseamientos hay cuando se está leyendo la Biblia tratando de salvar una idea o tratando de imponer una idea al texto. En realidad esta persona, este filósofo, no está predicando lo que la Biblia dice, sino que está defendiendo una idea preconcebida. Una estratagema de hombres con astucia, porque hay muchas maneras de hablar astutamente para engañar a las personas. Pastor, ¿y a poco sí son engañadores así? En realidad lo que pasa aquí es que están peleando argumentos de hombres, ¿no? Muchos son honestos, otros se dan cuenta que en realidad están predicando un armado humano. Ya ahorita, en este momento, llevamos 5 o 6 añadidos al texto. Y esas son las estratagemas que se emplean. Ahora, otra estratagema. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, fíjese que está hablando de un momento repentino. No está hablando de una faceta, de un hombre que va a empezar a tocar la trompeta. Esta maña de alargar un texto y volverlo fases, lo han empleado los testigos de Jehová, lo han empleado los branamistas y también los pretribulacionistas. El pretribulacionista, por fuerza, tiene que alargar la resurrección de los muertos en fases, porque si ellos resucitan a la iglesia en el famoso rapto secreto, y luego la Biblia habla después, en el libro de Apocalipsis, que la bestia persigue a los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. Los pretribulacionistas dirán, no, esos son los que se quedaron. Pero aquí hay un problema, pues. Si no resucitaron en la primera resurrección, a saber cuándo van a resucitar. La Biblia dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos. Es tajante la Escritura. Si no te levantas en la primera resurrección, estás perdido. Te vas a levantar en la segunda después de 1000 años. Ellos van a decir sí, pero la resurrección es una faceta larga. Resucitan en el rapto, los más fervientes, los vomitados se quedan, y entonces ahí, como ellos quieren resucitar a la iglesia o llevársela, antes, y llevársela no está en el texto tampoco, pero ellos así lo plantean, llevársela a las moradas eternas, antes de la tribulación, tienen el problema de que, ¿dónde quedan aquellos que ellos dicen dejados atrás y que en el Apocalipsis van a resistir a la bestia y todo esto?
Entonces el pretribulacionista se ve obligado a falsear el punto de que la resurrección es en un momento, en un abrir de ojo, al toque de la final trompeta. Ah, no, ya la resurrección la tienen que estirar para que resuciten grupitos donde ellos puedan explicar su teoría de que un grupo se fue primero en el rapto y después tienen que resucitar aquellos, los dos testigos van a resucitar. Pero la Biblia nunca habló que el Señor va a resucitar a los suyos en grupos. La verdad es que la resurrección es hasta el final del proceso. Pregúntese entonces, a ver, Pablo dijo que la resurrección era un asunto alargado, así como los branhamistas alargaron las trompetas y las aclamaciones, o así como los testigos de Jehová dicen que la resurrección ya comenzó. El testigo de Jehová es experto en hacer estratagemas. Ellos le dirán a usted que desde 1935 la resurrección ya comenzó. Le dirán que el primero de los resucitados es Russell, y que cuando se va muriendo cada uno de los americanos ungidos resucitan en el cielo, y que van resucitando en el cielo. Entonces la resurrección es un proceso largo para el testigo de Jehová, bueno, para el pretribulacionista también. Ya violaron la escritura que dice que es en un momento, en un abrir de ojo, al toque de una final trompeta. Habría que preguntarles, ¿Pablo habló de un proceso largo? ¿Dónde está el texto donde dice resucitarán en tandas? Ya ahí estás tratando con filosofía de hombres, ya estás tratando con alguien que falseó lo que se lee. Entonces, hay otro punto y es el que más se pelea. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es la estratagema más conocida, añadirle al texto, descenderá hasta las nubes. Descenderá hasta las nubes. Bueno, aquí no dice hasta las nubes. Aquí dice descenderá del cielo. Demostraba yo en otra exposición que los textos que hablan de descender nunca te dice descenderá del cielo a la tierra, porque es obvio que yo he descendido del cielo y no tiene que decirte he descendido a la tierra para hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces, en concreto, el texto no dice descenderá Cristo hasta las nubes, eso te lo dice el teólogo, eso te lo dice el predicador añadiéndole descenderá hasta las nubes, en un corchete como los testigos de Jehová, porque está defendiendo una idea, está defendiendo un punto. Descenderá hasta las nubes. Cuando tú oyes eso, pregúntate si la expresión está en los labios de Pablo, porque esa es la parte infalible. Porque, hermanos, los predicadores pueden tener muchas ideas y añadirle a la Biblia cosas, pero tú pregúntate si así lo expresó Pablo. Esa es una pregunta infalible. ¿Así está escrito? Pablo dijo descenderá hasta las nubes, o Cristo dijo descenderé hasta las nubes en una avenida invisible. Todo eso son inventos, hermanos. A mí me gusta intercambiar puntos de vista, pero con gente seria, no con gente que ya a este punto lleva 7 o 8 añadidos al texto que no están en la Biblia, ¿no? Entonces aquí no dice que descenderá hasta las nubes, sino que dice que descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, es decir, juntamente con los resucitados, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. La última estratagema de los pretribulacionistas es decir, seremos arrebatados
al tercer cielo. ¿Acaso dice aquí, seremos arrebatados al tercer cielo? ¿No te das cuenta que le han añadido a la Biblia lo que no está diciendo? Entonces, en concreto, ya para terminar, el punto de las estratagemas o de los artificios de los hombres son 8 o 9 añadidos, y todo para defender un punto. La iglesia se tiene que ir antes de la gran tribulación. No dice Jesucristo desciende hasta las nubes, tampoco dice serás arrebatado al tercer cielo, sino serás arrebatado en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es como decir, nos acabamos de unir con Él en ese punto. La resurrección se te está presentando como el clímax de todo un proceso, porque a los que antes conoció, también los predestinó, los escogió, los santificó y al último dice los glorificó. Romanos capítulo 8. Estudia el proceso para que veas que la resurrección se presenta como el clímax de todo el proceso de la salvación. Estar para siempre con el Señor no significa quedarte flotando en el aire, sino que ya entraste a la eternidad, ya estás unido con Cristo. Finalmente vamos a comentar la cuestión de las bodas del Cordero, que muchos pretribulacionistas no hayan cómo acomodar las bodas del Cordero y creen que otros tampoco pueden hacerlo. Y quiero decirte que aunque no pudiéramos acomodar un punto de la Biblia, eso no te da derecho a falsear o añadirle a la Biblia lo que no está diciendo. Dios les bendiga. A ver si mañana me consigo al hermano Yáñez para que me ayude a comentar. Los esperamos mañana más o menos a la misma hora para seguir con el tema. Cuidado con las estratagemas de los hombres. Hasta la próxima.